Pues antes que nada, agradecerte que nos concedas tu tiempo para hablar de este libro que creo que va a resultar muy interesante a todas las personas que nos están siguiendo. Y la primera pregunta que te lanzaría yo es cómo surge la necesidad de escribir este libro, China, amenaza o esperanza. Bueno, pues eso, porque pensaba que hay muchas cosas de China que no se conocen, ¿no? Y de hecho se podría escribir 5 o 10 libros sobre todo lo que no se conoce de China, ¿no? Un libro mucho más gordo, de hecho. Pero a Cal y la colección a fondo, Pascual Serrano quería que no fuera un libro demasiado gordo para que la gente tuviera al menos una primera visión, ¿no? Y bueno, quería meter un poco lo que pensaba que era lo menos conocido de China y lo más necesario también para el mundo que conociera de China, ¿no? De hecho, yo creo que cumple con esos objetivos el libro, y para las personas que quizás no conozcan China, va a resultar un resumen muy, muy interesante. Y también te preguntaría, ¿pesan mucho los estereotipos cuando desde Occidente nos queremos acercar a China, especialmente en ese primer acercamiento? Sí, sí, pesan mucho porque aparte están muy machacados continuamente por los medios de comunicación, ¿no? Ya tenemos estereotipos en general de las culturas orientales desde hace tiempo, vamos, desde hace siglos, ¿no? Si no milenios, y reforzadas mucho durante el siglo XX con lo que Edward Said llamó el orientalismo, ¿no? Ese mirada desde la superioridad de Occidente hacia Oriente Medio en general, hacia Extremo Oriente, hacia el norte de África, hacia todas estas culturas. Y los estereotipos, por supuesto, se refuerzan continuamente por los medios de comunicación occidentales que tienen un discurso muy claro y muy repetitivo respecto a China. Se repiten siempre los mismos conceptos y los mismos estereotipos, con lo cual es muy difícil que la gente pueda tener una idea distinta de lo que es el país. Haces mención a los medios de comunicación y yo no sé si a día de hoy se está desarrollando realmente, ya no voy a decir un buen periodismo, sino simplemente un periodismo honesto con respecto a China. Bueno, es difícil meterse en el terreno de la honestidad, ¿no? Porque la verdad que los periodistas tienen que comer y entonces, pues a lo mejor pierden su trabajo si dicen otro tipo de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que hay una campaña muy clara en la que los periodistas ya, algunos incluso, unos conscientemente, pero otros automáticamente de una manera un poco casi natural, se encuadran porque todo el mundo habla igual y porque saben qué es lo que esperan sus jefes que cuenten sobre China y qué es lo que quieren que cuenten. Y entonces al final los mensajes son muy repetitivos, ¿no? Se repiten cientos de noticias muy parecidas cada día sobre China en todos los medios y no se habla de lo que realmente es el país, ¿no? De miles de cosas que interesan al mundo y que forman, son las características del país al margen de las 4 cosas en las que siempre se fijan los medios. En ese sentido, quizás siempre incido mucho en esto, que no es que exista una gran campaña orquestada entre todos los periodistas, sino que simplemente la precariedad muchas veces, tal y como tú señalas, especialmente gente que trabaja como falso autónomo en el periodismo, hace que directamente se dirijan a lo que sus jefes o el mensaje más en boga realmente quiere escuchar y que saben que se va a vender con mayor facilidad. Sí, sí, exactamente. Eso también lo hemos visto exacerbado en la guerra de Ucrania, ¿no? Donde se ha concretado y cerrado un único mensaje y al que todo el mundo prácticamente se tiene que amoldar y al final todo el mundo entra por ahí, ¿no? Es muy difícil salirse de ese marco porque es el marco que todo el mundo sabe que es el esperado, tanto para Rusia como para China, como puede ser para Cuba o Venezuela o otros países. Hay un marco de referencia que es el que hay que crear sobre un país determinado y todo el mundo lo tiene muy asumido, ¿no? Incluso inconscientemente de alguna manera lo tiene asumido y es muy difícil salirse de ese marco. Y te preguntaría también, ¿por qué este subtítulo de la realidad de una revolución pragmática? Bueno, quería apuntar un poco algunas pinceladas de lo que es la realidad de China, ¿no? Y para mí China sí que es una revolución pragmática, o sea, los chinos más que comunistas, que también lo son muy pragmáticos, o sea, intentan siempre desde hace ya milenios, ¿no? La cultura pragmática es muy, muy inherente a China, de confrontarse con los problemas de la realidad y buscar las soluciones más adecuadas en la práctica, ¿no? Probar incesantemente miles de
de soluciones y de ideas hasta encontrar la más adecuada, ¿no? Y en ese sentido también tiene una capacidad de hibridación o sincretización de modelos muy interesante. Y ellos han aprendido mucho, se queja mucho la gente que los chinos copian y tal, pero lo que hacen es aprender. Ellos están muy abiertos a las culturas extranjeras y aprenden de ellas. Y luego lo sincretizan en su modelo, ¿no? Con las características, famosas características chinas que nunca pierden de vista, porque nunca copian tal como son las cosas, sino que las sincretizan, se dejan influenciar por ellas y crean una cosa nueva, quizás más valiosa o al menos una cosa nueva más característica de ellos, ¿no? Y eso es el pragmatismo chino que está en cualquier parte del país, ¿no? Tanto en la política está muy presente, como en la administración, en la gente, en las empresas. Es una manera de ser muy especial y muy característica de los chinos. En el prólogo del libro se habla acerca de las diferencias entre la concepción del individuo y su relación con la sociedad, y que existe una gran diferencia entre China y Occidente en este sentido. El prólogo corresponde a Julio Ríos, pero no sé si podrías profundizar un poquito en esta afirmación o en esta idea que lanza Julio. Sí, es una visión muy diferente, ¿no? El individualismo característico occidental en China no se estila, ¿no? Tiene un pensamiento mucho más colectivo, de pensar en el bien común por encima de todo, antes que en el bien individual. Eso se aprecia en miles de cosas, ¿no? En los comportamientos colectivos respecto a la pandemia, por ejemplo. También en las empresas, cuando colaboran en solucionar los problemas de la pobreza o de la desigualdad, que colaboran voluntariamente y han invertido mucho dinero, por ejemplo, en la campaña de la pobreza. Las empresas muy ricas y los empresarios muy ricos de China tienen como interiorizado que tienen que colaborar también en el desarrollo del país y en el equilibrio social, digamos, ¿no? y el reparto de la riqueza. Y bueno, China es muy diferente que Occidente, sí. En ese sentido, ellos piensan de una manera muy, muy distinta a nosotros, incluso la manera misma de pensar. Ellos piensan en ideogramas, su idioma, su lenguaje escrito no es con ideas como el nuestro, ¿no? Ellos ven imágenes y piensan en imágenes. Son muy poéticos en ese sentido, por eso tiene tanta importancia la poesía en la cultura china. Todo el mundo conoce a los grandes poetas e incluso te suelta poesías cotidianamente cuando hablan por la calle para cualquier tema, ¿no? Y esa manera de entender y de racionalizar también, de pensar en imágenes y no en conceptos como nosotros, no tan analítica, sino más poética, es una diferencia fundamental también entre una y otra cultura. Ahora, atendiendo a tus respuestas, veo que aseguras que China asimila parte de nuestra cultura, es capaz de procesarla y adaptarla a su propio modelo, pero ya empezando la entrevista veo que nosotros no somos muy capaces ni siquiera de aproximarnos a ese otro modo de pensar y de contemplar la realidad. Parece que le estamos dando la espalda. Lo último... le damos la espalda totalmente. Ahí jugamos ya con una ligera desventaja. Sí, sí. Nosotros parece que cada vez somos capaces de aprender menos, ¿no? Cada vez nos estamos cerrando más en esa especie de cerrazón que tenemos por el miedo a perder nuestro dominio sobre el mundo, por el miedo de que la civilización occidental se hunda o no sé. O sea, una cosa es perder nuestro dominio sobre el mundo, que está claro que estamos en ello y lo hemos perdido y tenemos que aceptar lo que es así. Pero otra cosa es pensar que la civilización occidental se va a hundir por eso. Pues podremos seguir igual siendo occidentales sin ningún problema en un mundo multipolar, donde nadie trate de imponerse a nadie y cada uno actúe de acuerdo con su cultura y su civilización. No hay ningún problema en eso. Pero está claro que Occidente cada vez está más cerrado a aprender de cualquier otra cultura, ¿no? Un valor que en principio podría ser occidental o era hace siglos occidental, de aprender de otras culturas y de sacar lo mejor de cada cosa, eso cada vez lo estamos perdiendo más, ¿no? Y no aprendemos en absoluto, más bien al contrario, porque con China, por ejemplo, el discurso es meterse con China, denigrar a China y en absoluto ver ningún aspecto positivo del que podamos aprender. Estamos totalmente cerrados a eso. En este sentido, sin embargo, China sí ha vivido como, después de ser una potencia, sufría el colonialismo europeo y el pisoteo de su propia soberanía.
No sé cómo ha afectado esto a China y cómo afecta a día de hoy a su mentalidad o a su forma de ver el mundo. Bueno, a China le quedan recuerdos, por supuesto, de ese siglo de la humillación, ¿no?, en que le asumió Occidente, ¿no? Occidente llegó aquí con las guerras del opio, llegaron los británicos primero, ¿no?, que obligaron a los chinos a fumar opio como condenados, ¿no? Y luego trajeron un montón de cosas malas después y los chinos siguen considerando eso que fue una gran humillación. Pero digamos que no hay un rencor o algo así entre ellos respecto a eso, ¿no? Pero lo tienen presente y, por supuesto, no se van a dejar humillar otra vez, eso lo tienen muy claro, ¿no? Pero no hay un rencor, más bien los chinos son muy... admiran mucho las culturas extranjeras y la cultura europea, la cultura occidental, siempre te cuentan de un montón de cosas y hay muchas cosas que valoran y de las que aprenden y que admiran. Pero sí está claro, tiene muy claro que lo último que van a volver a pasar ahora sería otra humillación por parte de Occidente o de cualquiera. O sea, en ese sentido, cualquier ataque o cualquier intento de Estados Unidos, por ejemplo, en Taiwán, de humillar o de intentar que China responda de una manera agresiva a Taiwán, que no tiene ninguna intención por el momento, pero Estados Unidos es la baza que tiene ahora de intentar eso, los chinos no van a permitir en absoluto que jueguen con ellos otra vez. Eso lo tienen muy claro todos. Podemos hablar de que Taiwán supone la gran línea roja para China en estos momentos. Sí, bueno, Taiwán está claro para China y para todos los chinos, pertenece a China. Para los chinos continentales me refiero, ¿no? Ellos creen que Taiwán es la última rémora de ese siglo de la humillación colonial en donde las potencias occidentales colonizaron China, las ciudades de China, los puertos, los ríos. O sea, los americanos entraban por los ríos, por el Yangtze y el río Amarillo hasta 1000 millas hacia adentro. Tenía el país muy colonizado. Y Taiwán es el único territorio que todavía, para ellos, todavía les queda por descolonizar en ese sentido de esa época, ¿no? Ya han descolonizado Hong Kong, Macao y otros territorios, y Taiwán es la rémora que les queda, y cualquier chino piensa que Taiwán forma parte de China y tiene que volver a unificarse con ella, ¿no? Por eso no son los dirigentes, o sea, cualquier dirigente, aunque fuera de la ideología que fuera, que cediera en la cuestión de Taiwán, tendría una gran contestación por parte de la población china. En el libro hablas también del conocido como terror blanco en Taiwán, y sin embargo es un episodio que creo que en Occidente se desconoce totalmente. No sé si es una manipulación intencionada, si realmente nos están vendiendo un relato muy diferente al real en este sentido. Sí, es que Taiwán básicamente fue una dictadura durante muchos años, o sea, más años casi que la dictadura franquista. Desde cuando acabó la guerra civil entre los comunistas y los nacionalistas de China y perdieron los nacionalistas se refugiaron en Taiwán. Y las tropas de Mao no pudieron conquistar Taiwán, echarlos también de ahí, porque los Estados Unidos, los portaaviones estadounidenses se pusieron en el estrecho de Formosa y apoyaron al régimen de Chiang Kai-shek en Taiwán, la dictadura, que fue una terrible dictadura los primeros años de Chiang Kai-shek, y sí, desaparecieron 30.000 personas, un montón de asesinatos y de muertes, hasta que aquello acabó, que fue no hace tanto tiempo, y Taiwán se convirtió en lo que es ahora, ¿no? Una, digamos, democracia. Nos hablas también de que la política exterior que estamos viendo de Estados Unidos cada vez presiona más a China. Hemos visto también como la guerra de Ucrania en todo momento parecía que se intentaba desviar el foco a cuál sería la postura de China en este sentido. No sé si consideras que puede seguirse un camino similar con Taiwán, si desde China se ve de este modo. Sí, bueno, los chinos tienen claro que donde le queda a Estados Unidos para presionarle y atacarles es el tema de Taiwán, ¿no? Estados Unidos, de todos modos, lo intenta en muchos otros terrenos, ¿no? En el terreno comercial, tecnológico,
Ahora han salido nuevas compañías, una nueva lista de compañías chinas que van a estar vetadas en Estados Unidos. Quieren prohibir TikTok también, prohibir WeChat, que es la aplicación de mensajería china muy extendida, más extendida que WhatsApp en Occidente. Y sí, Taiwán es lo que les queda, y en ese sentido Taiwán, Estados Unidos es posible que lo utilice tal como ha utilizado a Ucrania con Rusia, ¿no? Para intentar acorralar a China como acorraló a Rusia, ¿no? No dejándole otra alternativa que invadir Ucrania. Una vez que la OTAN llegaba a sus fronteras y estaba muy cerquita de Moscú, ¿no? Y con China puede intentar hacer lo mismo porque sabe que Taiwán es muy importante para China, y entonces es la manera de, digamos, intentar que China haga algo que no quiere hacer, como volverse agresivo o que entre en algún episodio bélico o algún incidente en relación con Taiwán. Pero eso es lo que van a intentar. Lo han intentado en verano con la visita de Nancy Pelosi, ahora se anuncia otra también, y van a seguir intentándolo. Esa es la baza que les queda. Uh-huh. ¿Y consideras que en este sentido supone la alianza entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia una amenaza de guerra en Asia-Pacífico? Sí, pues es bastante amenazante, desde luego, ¿no? Que Australia ahora también con submarinos nucleares y tal intente meterse en el escenario del Pacífico, y realmente sí, es muy amenazante, porque China está ya rodeada por bases norteamericanas desde siempre, desde la creación de la República Popular. China está en todo su perímetro rodeada por bases estadounidenses, y ahora Australia y Japón también se unen a esa presión militar sobre China, y eso desde luego es muy, muy peligroso. Imagínase que no sé, que en México estuviera lleno de bases chinas, ¿no? O que en el estrecho de Florida, entre Cuba y Miami, pues patrullaran destructores y portaaviones chinos. ¿Cómo lo vería eso Estados Unidos? Pues eso es lo que sucede aquí, porque los portaaviones estadounidenses patrullan el estrecho de Formosa, pasan por el estrecho entre la China continental y Taiwán, muy habitualmente, por lo menos una vez al mes. Y en este sentido, no sé cómo describirías la política exterior de China. Bueno, la política exterior de China yo creo que es muy prudente en general, ¿no? Se habla mucho de los lobos guerreros en referencia a la actitud más asertiva de los diplomáticos chinos, pero yo creo que son muy prudentes. Y bueno, ellos se basan sobre todo en las relaciones comerciales, que es lo que interesa a China, ¿no? Ellos quieren mantener relaciones comerciales con todos los países del mundo, no les importan las ideologías ni los sistemas, no imponen condiciones para esas relaciones comerciales, a diferencia de las condiciones que imponía siempre Estados Unidos a través del famoso consenso de Washington, y imponía el FMI y el Banco Mundial para conceder préstamos. Siempre ponían como condiciones que había que privatizar, había que reducir los servicios públicos. Tenía una serie de condiciones siempre para ayudar y comerciar con los países, cosa que no hace China en absoluto, ¿no? China no impone determinadas políticas económicas y tampoco presiona a los gobiernos, ni intenta intervenciones camufladas o abiertas contra los países. China lo que hace es comerciar e intentar abrir el mundo, digamos. China se ha aprovechado mucho de la globalización, la famosa globalización que antes tanto defendía Estados Unidos y que ahora parece que es todo lo contrario, ¿no? Y China lo que quiere es eso, un mundo abierto en el que todo el mundo pueda comerciar con todo el mundo. Tampoco impone a los países no comerciar con otros, como hace Estados Unidos. Que Estados Unidos impone a la Unión Europea, por ejemplo, no comerciar con China, no comerciar con Huawei, no poner las redes 5G de Huawei. China nunca hace eso, nunca le dice a un país que para comerciar contigo o para tener relaciones contigo tienes que dejar de comerciar con Estados Unidos. China no se mete en eso, lo que quiere es que todo el mundo comercie libremente. En este sentido, ¿se está viendo Europa arrastrada en su relación con China por los intereses y las presiones estadounidenses? Sí, por supuesto. Sí, ya lo hemos visto con el tema de Huawei y bueno, con muchos más temas, el tema de las sanciones a Xinjiang, que poco después de que las aprobara Estados Unidos, las aprobó también la Unión Europea. Las primeras sanciones que aprobaba la Unión Europea a China desde Tiananmen fue algo realmente sorprendente. Y lo hemos visto en muchas más cuestiones, ¿no? Ahora parece que Europa se quiere desligar un poco de la postura estadounidense respecto a China
Veremos en qué queda eso, ¿no? Ha estado el canciller alemán hace poco aquí, parecía que tenía una posición diferente, ahora se espera que venga también el presidente francés y tal. Hay determinados signos que pueden apuntar en otro sentido, pero bueno, veremos en lo que queda porque no está nada claro. Europa está claro que tiene muchas más relaciones con China que con Rusia, por ejemplo. Es mucho más importante China para Europa que Rusia. Para las empresas automovilísticas alemanas, por ejemplo, sin el mercado chino, que venden aquí miles de coches y tienen todas sus fábricas aquí, pues probablemente se irían a la quiebra casi todas si no contaran con el mercado chino. Y entonces Europa ya, aunque sea solo por intereses económicos, no le conviene nada seguir a Estados Unidos en su guerra contra China, ¿no? Pero veremos cómo va eso. Como te digo, la verdad sería interesante que Europa tuviera una visión diferente y una postura más autónoma respecto a Estados Unidos, pero no las tengo todas conmigo, porque igual que vimos con Rusia en la guerra de Ucrania, que al final se acabó cerrando Europa y a pies juntillas con la postura de la OTAN y de Estados Unidos, en una crisis de verdad real en la que Estados Unidos empiece algo así contra China, será difícil que Europa se desmarque. Veremos cuál sería su postura. Durante toda la entrevista estamos hablando claramente de la expresión estadounidense, de las políticas, digamos, netamente imperialistas que desarrolla Washington, pero continuamente se nos traslada en Occidente, especialmente en el continente europeo, el mensaje de que China también desarrolla políticas imperialistas. No sé si tiene realmente sentido hablar de China como una potencia imperialista. La verdad que por ahora no tiene ningún sentido. O sea, China no se ha expandido, no ha invadido ningún país, no ha intentado tumbar gobiernos, o sea, lleva 40 años de desarrollo pacífico, muy pacífico. O sea, en los últimos 34 años, desde una breve batalla naval con Vietnam, no ha disparado un solo tiro fuera de sus fronteras. Incluso con India, que tiene problemas fronterizos, hay la instrucción que acordaron India y China que sus soldados no lleven armas. Por eso a veces los vemos tirándose piedras y pegándose con palos, porque no pueden llevar armas precisamente para evitar cualquier conflicto más grave. Y China no se ha expandido en absoluto. O sea, China se ha desarrollado muy pacíficamente, está interesada en mejorar la vida de su población y comerciar con el mundo libremente, pero no tiene ningún interés expansionista. La cultura china es muy endógena, es muy hacia adentro de su país, aunque le interesa la relación con el mundo, pero ellos viven muy concentrados en mejorar la situación de su país. Al contrario de Occidente, que siempre ha sido cultura mucho más exógena, ¿no? Ya desde las misiones y el colonialismo, la China es totalmente la contraria. Y hablamos de los grandes logros de China, de esa preocupación de sus dirigentes por mejorar la vida de sus ciudadanos, y es que China ha logrado sacar de la pobreza extrema a 850 millones de personas, un logro que realmente es sorprendente que no ocupe las primeras páginas de medios, no en China, sino en todo el mundo. No sé cómo explicas que esto no solo no centre los grandes titulares de los medios de comunicación, sino que parece que incluso nuestros políticos en Europa, incluso los más progresistas, no tienen como referente este logro que considero de vital importancia. Sí, eso es impresionante, más considerando que la pobreza es la principal preocupación de todos los ciudadanos del mundo. Da igual de qué región. Según la última encuesta de la Alianza por las Democracias, un think tank de estos patrocinado por Occidente, digamos, esa encuesta reflejaba que la pobreza es la principal preocupación de todos los ciudadanos del mundo, independientemente de la región donde viva. Y China ha conseguido acabar eso con 850 millones de pobres, con un 75% de los pobres del mundo, que es una barbaridad. O sea, las 3/4 partes de los pobres del mundo. Y de repente eso no se ha informado, sigue sin informarse cómo ha hecho China, cómo lo ha conseguido, qué podemos aprender de eso. O sea, ¿qué pasó para que un país de 1.400 millones de habitantes, que hace 40 años era uno de los más pobres del planeta, de repente haya conseguido sacar de la pobreza tamaña cantidad de pobres, ¿no? Cuando todavía en Nueva York o en cualquier ciudad occidental vemos un montón de pobres, gente durmiendo en las calles y demás. ¿Qué ha hecho China? ¿No? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo podemos aprender de eso? Pues no. Cuando se consiguió eso en 2020, que acabó el programa y se eliminaron los últimos 80 millones de pobres, que eran los más difíciles porque eran los que vivían en lugares más apartados y con menos posibilidades de trabajar, pues la noticia de los medios era
los medios occidentales era pues que el programa de la pobreza era para manejar las mentes, la intención era manejar las mentes y que la gente agradeciera al Partido Comunista, o sea, unas cosas realmente ridículas, ¿no? Un plan maquiavélico ese de sacar de la pobreza a la gente para que esté agradecido contigo, sin duda alguna. Y no sé cómo definirías ¿Cómo? Digo, un plan maquiavélico ese de sacar de la pobreza a la gente y que la gente a cambio esté agradecida contigo. Sin duda es un plan maléfico totalmente. Sí. Por suerte en Occidente no se desarrolla, digamos. Sí, un plan maquiavélico, ¿no? Para que te agradezca la gente. Y no sé cómo definirías el modelo de desarrollo chino en grandes pinceladas. El modelo de desarrollo. Desde hace una década, o sea, el modelo de desarrollo chino al principio era muy industrialización a toda costa, ¿no? Y de crecimiento a toda costa. El que impulsó, bueno, Deng Xiaoping no tanto, luego Jiang Zemin, que acaba ahora de morir, era un modelo que era crecer a toda costa sin importar lo que se ensuciaba y las consecuencias para el medio ambiente. Desde hace una década es impresionante el cambio que ha tomado la dirigencia china en ese sentido. O sea, la conciencia ecológica ahora es impresionante y se aplica a todos los niveles. Ellos le llaman la civilización ecológica, que es lo que pretenden construir ahora. Y en esa civilización ecológica se incluye, pues eso, las energías renovables, en las que es líder China, los coches eléctricos, los autobuses eléctricos, de los que China tiene el 99% de la flota mundial. El 99% está en China, los autobuses. Hay muchas ciudades grandes ya con toda su flota de autobuses eléctricos. Está también el combate contra la polución. Es impresionante cómo ha cambiado en los últimos años la contaminación del aire en las ciudades. En 2013 aquí en Pekín no se podía respirar. Se hablaba incluso del apocalipsis, de lo mal que estaba el aire, y era terrible esa imagen que hace 4 años, o sea, cuando yo llegué aquí todavía había días de esos en los que casi no veías a la gente, y todo el mundo con máscaras y tal. Era una sensación realmente apocalíptica y terrible. Y eso ahora ya no pasa, o sea, ya no hay prácticamente días de contaminación en Pekín, disfrutamos cielos azules casi todos los días, y en otras ciudades igual. O sea, es impresionante como en los últimos años se ha dado la vuelta a esa contaminación del aire, que es un ejemplo también para países como India, por ejemplo, que tiene una contaminación terrible y no ha conseguido solucionarla, ¿no? Y otros países del tercer mundo o países en desarrollo. También está dentro de esa civilización ecológica la reforestación, que China planta millones de árboles para luchar contra la desertificación, que es muy importante, porque tiene un gran desierto, el desierto de Gobi, que está muy cerca de Pekín y otras ciudades, y planta millones de árboles. En los últimos 40 años ha duplicado su superficie forestal. O sea, ha pasado de un 12% a un 24%. Ahora mismo tiene un 24% de superficie forestal, que también es un 70% así de lo que se ha reforestado en todo el planeta. India también reforesta mucho, pero China mucho más. También está el tema de las ciudades esponja, que es un proyecto que se aplica desde hace 10 años o así en muchas ciudades de China, que ya cubre el 70%. Se espera que en unos años cubra todavía más. Y es un proyecto para crear humedales en los centros de las ciudades, de manera que se aproveche mejor el agua en las inundaciones y se pueda retener y limpiar y utilizar luego en las épocas de sequía, porque el problema del cambio climático está afectando mucho a China con las inundaciones y las sequías. El año pasado tuvimos unas inundaciones terribles que causaron bastantes muertos. Y las ciudades esponja están sirviendo mucho para evitar esas inundaciones tan grandes y también para aprovechar el agua de una manera mucho más ecológica. En fin, se está volviendo a toda la sabiduría tradicional agrícola china, que China es un país con mucha tradición agrícola y había mucha sabiduría para aprovechar el agua, para aprovechar los recursos, y eso está poniendo ahora en primer plano de nuevo, ¿no? Y eso es lo más fundamental que yo destacaría, la visión ecológica dentro del desarrollo chino, ¿no? Que es ahora una prioridad. Y luego, bueno, está la distribución de
de la riqueza, pero de eso podemos hablar en otro momento, con otra pregunta, no sé si entra en esta. Te quería hacer precisamente la pregunta de lo que estás hablando y que señalas a lo largo del libro. Cuando se nos habla de China como el país más contaminante del mundo, realmente existe una pequeña gran trampa en esta afirmación. Sí, por supuesto. Ahora mismo todavía en emisiones es el que más emisiones emite y lanza a la atmósfera, pero las emisiones actuales contadas en un día o en un año, ¿no? Pero las emisiones hay que contarlas desde el punto de vista de las emisiones acumuladas, ¿no? De lo que llevan emitiendo todos los países a la atmósfera desde que han empezado a contaminar el aire, ¿no? Y en eso China no está ni de lejos en cabeza, ¿no? Los grandes líderes que están en esa clasificación son Estados Unidos, el Reino Unido, y en emisiones acumuladas contamina muchísimo más que China. De hecho, hay un estudio que se ha realizado sobre los países más contaminantes, y los países industrializados, los países occidentales, eran responsables de la mayoría de la contaminación mundial, ¿no? China e India, países que se han desarrollado mucho en los últimos años, son todavía deudores, o sea, todavía podrían contaminar más en teoría, porque en comparación con los otros tienen mucha menos culpa en lo que es la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático. Y luego ya no digamos medir la contaminación per cápita. Si la medimos per cápita, por supuesto, China tampoco es el más contaminante actualmente, sigue siendo Estados Unidos, porque China tiene muchos más habitantes, ¿no? Totalmente. Y hablábamos también de la desigualdad y la lucha contra este factor por parte del gobierno chino. Se habla mucho, se repite a lo largo del libro y también si uno atiende a los documentos del propio gobierno chino, del concepto de prosperidad común. No sé en este sentido si podrías analizar este concepto y también la relación que tiene con esa lucha contra la desigualdad. Sí, eso es, digamos, el próximo objetivo, ¿no? Después de haber eliminado la pobreza, el próximo objetivo es hacer una sociedad comúnmente próspera, ¿no? En la que todos disfruten de la riqueza, no por igual, o sea, siempre habrá diferencias entre los ciudadanos, pero que la inmensa mayoría de la población disfrute de la riqueza y tenga una vida próspera. Ese concepto de la prosperidad compartida ya es más antiguo, lo había utilizado incluso Mao y Deng Xiaoping lo había utilizado, pero Xi Jinping le ha dado mucha importancia y sobre todo después de acabar con la pobreza es el próximo gran objetivo de la sociedad china, que se espera para 2049, que es cuando se cumple el centenario de la fundación de la República Popular. Y ahí esperan alcanzarlo. Tiene varias etapas, ¿no? Y están ya en ello. Han hecho ya bastantes cosas, entre otras cosas subir los impuestos a las grandes compañías tecnológicas, hacer leyes antimonopolio para evitar que monopolicen el mercado. Eso que Occidente llama un crackdown, o sea, un ataque contra las grandes compañías tecnológicas, es precisamente un instrumento para distribuir la riqueza, ¿no? Para que no monopolicen la riqueza ellas solas, ¿no? Que se pueda redistribuir. Y también tiene otras medidas como mejorar los servicios sociales, porque es básico también que los servicios sociales sean de calidad, ¿no? Para la gente que no tiene recursos suficientes pueda tener una educación y una sanidad de calidad. Y en eso están también. Sí, aparte, dentro del tema de la prosperidad compartida es esencial también mejorar la calidad de los servicios públicos, ¿no? La educación, la sanidad, en el rural también. Ahora están haciendo unas células de servicios públicos de manera que a todos los ciudadanos les quede a una distancia caminando, creo que son de 2 o 3 kilómetros máximo, les quede un centro sanitario, un colegio, o sea, todos los servicios públicos esenciales que les queden a una distancia caminando no demasiado lejos. Es una cosa que están poniendo ahora en práctica y se está construyendo por todo el país. Pero vamos, los servicios de educación y sanidad, pese a lo que se pueda decir, son muy buenos en China. Los servicios públicos y muy baratos, así como los hospitales privados para extranjeros son muy caros y no tan buenos a veces. Por eso también los corresponsales aquí hablan de que la sanidad china no sé qué,
cuantos, pero son los hospitales privados a los que van. Los hospitales públicos son mucho más baratos y la calidad es bastante buena. Parece que mientras en China se abren servicios sanitarios, en Galicia nos están cerrando ambulatorios. Curioso. Parece que vamos aquí, en este caso, nosotros a contrarreloj. Y en todo este proceso, no sé cuál es la importancia de los planes quinquenales en el desarrollo de las políticas chinas. Parece que les permite no solo estructurar un camino en el que poder avanzar, sino también muchas veces adelantarse a situaciones que aquí nos cogen más de improviso. Sí, eso es un gran instrumento que tiene China, ¿no? La visión de la política a largo plazo. Ellos no dependen de circunstancias electorales, ni tienen que pensar si esto va a sentar bien a la gente o no. Ellos planifican con muchos años vista. Ya os hablaba antes de que en 2049 piensan conseguir la prosperidad compartida. Eso es en 27 años. Pues ya lo fían para allá y marcan el objetivo a ese muy largo plazo, ¿no? Y los planes quinquenales les ayudan mucho a eso. O sea, en 5 años se propone una serie de metas que normalmente las cumplen siempre. Están los planes quinquenales, son objetivos prioritarios y todos los niveles de la administración saben que lo tienen que cumplir. Entonces es muy difícil que China no cumpla alguno de sus objetivos que se fijan en los planes quinquenales. Todo el mundo se dedica a ello. Y es una gran diferencia que les permite adoptar políticas muy interesantes a largo plazo que de otro modo sería imposible, ¿no? En la urgencia que tienen los políticos en otras latitudes, ¿no? Que están pendientes siempre de los votos para adoptar políticas, ¿no? Y en China lo curioso también es que esas decisiones las adoptan las mejores cabezas del país, ¿no? El sistema meritocrático chino, que viene ya de antiguo, de hace miles de años, siempre en China había que hacer un examen ya en las dinastías para acceder a la administración, un examen muy duro y muy estricto, pero estaban muy bien considerados los funcionarios públicos. De hecho, los grandes poetas chinos todos querían ser también funcionarios públicos y hacían ese examen. Algunos grandes poetas ni siquiera lo aprobaban. Pero bueno, en general había que saber poesía también para ser funcionario público y eran unos exámenes muy estrictos y estaban muy bien considerados. Se consideraba mucho mejor a un funcionario público que trabajaba en la administración que a un soldado, por ejemplo. Los soldados estaban más bien mal vistos en China. Y bueno, ese sistema meritocrático se ha perfeccionado, el Partido Comunista lo ha perfeccionado y funciona a todos los niveles de la administración. O sea, ese sistema posibilita que en todos los niveles de la administración y por supuesto en los niveles más altos estén las mejores cabezas del país. O sea, la gente va ascendiendo según sus méritos, ¿no? Según los resultados de sus políticas a nivel local, según su rendimiento, su capacidad de gestión. Y al final llegan a los puestos más altos que toman las decisiones más importantes, las mejores cabezas de un país de 1.400 millones de personas. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Aquí no llega alguien como Trump o alguien como bueno, mejor me callo, pero bueno, a los puestos que se toman las grandes decisiones, ¿no? Se supone que son gente muy preparada y que toma grandes decisiones. Y la prueba es los resultados que ha conseguido el país, los avances que ha conseguido, ¿no? O sea, sería imposible que China hubiera conseguido esos avances en 40 años, en los últimos 30 y en los últimos 10, que en los últimos 10 han sido formidables los avances que ha conseguido, si no tuviera la gente mejor, las mejores cabezas dirigiendo el país y tomando las decisiones y esas medidas a largo plazo que le permiten poner en marcha políticas muy interesantes, ¿no? Uh-huh. En este sentido, ¿cuál es realmente el papel o el poder que tiene el Partido Comunista Chino en el sistema social del país? Bueno, el Partido Comunista es muy importante, todo el mundo sabe que es el que dirige el país, tiene 95 millones de militantes, es un partido inmenso y bueno, está muy imbricado, digamos, en la sociedad, ¿no? Está separada de todos modos la administración de lo que es el Partido Comunista, ¿no? Por un lado están los funcionarios públicos y por otro los miembros del partido. Pero normalmente en cada gobierno local o regional hay un secretario del partido, aparte del, digamos, la figura administrativa, que puede ser un presidente de una región, hay un secretario del partido que normalmente tiene más poder que el propio presidente de la región. Y entre los dos son los que, digamos, dirigen la región o la ciudad, ¿no?
Pero el partido sí está por todos lados, digamos, no lo ves tampoco, y tampoco es una cosa que oprima ni que tal, pero todo el mundo sabe que es el que dirige el país y la gente confía en él, porque confía en los resultados. Ese es el tema de que funciona en China, ¿no? Los resultados. Si los resultados no fueran buenos y no lo hicieran bien, enseguida los cambiarían y enseguida protestarían. No es verdad que los chinos no protesten, hay 490 protestas diarias de media, según un estudio realizado hace poco, y bueno, ahora hemos visto como con la COVID cómo ha salido la gente a la calle a protestar, sin que pasara absolutamente nada, sin que la policía diera porrazos ni cargara contra los manifestantes, y resulta que además el gobierno parece que ha escuchado sus protestas porque ha acelerado la prevista relajación de las medidas contra la COVID y el final de la política de COVID-0, ¿no? En ese sentido, precisamente, vimos como desde Occidente sí se asumió o se reconoció el ejemplo de China en la lucha contra la pandemia, contra el COVID, en unos primeros compases, pero a día de hoy parece que existe una ofensiva mediática. Aquí voy a dar una opinión personal, creo que descabellada, pretendiendo que China cambie totalmente su modelo y aplique las políticas que estamos viendo en Occidente. No sé si consideras que esto realmente en China puede tener algún futuro, si consideras que se seguirán aplicando medidas propias y siguiendo esa política de COVID-0. Bueno, ahora la están relajando ya mucho, ¿eh? En las últimas 2 semanas se ha relajado prácticamente todo. Ahora ha dado la vuelta lo que es la política, pero sí es realmente impresionante que Occidente, cuando estaba la política de COVID-0, criticaba muchísimo la política de COVID-0 y pretendía que China adoptara sus políticas, que tampoco han funcionado, como sabemos, muy bien, ¿no? Ha habido millones de muertos con las políticas de Occidente, pero bien, la gente que criticaba la política COVID-0, ahora en estas últimas 2 semanas que están relajando las medidas, auguran ya millones de muertos en el país, están todo el día alertando que va a ser una tragedia y que no sé qué, y están deseando, poco menos, que haya millones de muertos en el país, ¿no? Por ahora llevamos 2 semanas ya con esta relajación, ya no hay prácticamente controles de ningún tipo, aunque dan algunas medidas y tal, pero da la impresión de que las van a liberar todas, porque una vez que dejas esa política ya no tiene sentido mantener otras medidas. Pero por ahora no hay datos de ningún muerto. Hoy hablaba un vicepresidente de 50 casos críticos en gente mayor y gente con problemas ya de salud anteriores, pero que son casos de COVID. Pero al menos por ahora no hay ningún muerto, lo cual es muy de agradecer y de destacar, ¿no? Y realmente sería un formidable éxito si ahora China no tiene muchísimos muertos, como auguran los medios occidentales, y consigue que al final esa política de COVID-0, que ha sido dura y hemos estado 3 años aquí con muchas medidas, bueno, sobre todo el último año, porque durante los 2 primeros años hemos estado tranquilamente, mientras en Occidente todavía estabais bastante complicados y aquí ya había fiestas y manteníamos vida normal, digamos. Pero el último año, desde que entró la Omicron, que se transmite mucho más rápidamente, era muy difícil ya mantener la política de COVID-0 y entonces las medidas cada vez eran más complicadas y la gente ha aguantado con eso, ¿no? Pero se han salvado millones de vidas. O sea, es impresionante. China tiene solo 5.800 muertos por la COVID. 5.800. O sea, Estados Unidos tiene 1.200.000, el Reino Unido 200.000, España no sé cuántos tiene, pero muchos más. Y China con 1.400 millones de habitantes tiene 5.800. Y de esos datos te puedes fiar, porque si no lo sabríamos. Y también de los datos de casos que dice la gente que no puedes fiar, pues te fías porque no conocíamos hasta ahora a nadie infectado de COVID en China. No, ni un conocido, ni un amigo de un conocido. No conocías, porque no había gente infectada. Pero ahora sí que conoces muchos casos. Ahora parece que aquí en Pekín por lo menos la mitad de la gente ha cogido COVID en estas últimas 2 semanas, pero parece una COVID mucho más suave. No hay muy poquitos casos graves. Y si la cosa sigue así, pues realmente será un éxito haber mantenido esa política COVID-0 mientras el virus todavía era muy agresivo, y ahora que se puede abrir, pues abrirlo y veremos cómo acaba la cosa, pero desde luego va por buen camino toda la política que ha adoptado China en ese sentido, por el momento. Hablabas de que no sabías el número de muertos en el Estado español o de casos activos. Desgraciadamente creo que poco los conocemos porque se ha acusado mucho a China de mentir con los datos,
pero desde la sociología, cuando uno analiza la forma de volcar los datos del Estado español, solo puede considerar que se están manipulando precisamente para que no exista una forma clara de conocerlos. Y viéndolo desde aquí, la impresión personal que me ha dado en todo momento es que mientras que en China se priorizaba en todo momento el salvar la vida del mayor número posible de vidas, se tomaba en serio los efectos del COVID sobre la salud de las personas, hemos visto como en Occidente en todo momento se ha priorizado absolutamente el desarrollo empresarial y el aspecto económico. Resulta curioso que cuando se acusaba a China de explotar a las masas trabajadoras, de no pensar en la salud de la población, parece que aquí se ha dado un poquito la vuelta a la tortilla. Sí, sí, a mí eso me parece fundamental, desde luego. Yo incluso en los momentos más duros aquí, que teníamos problemas por lo de la política COVID-0, siempre pensaba que lo fundamental, la prioridad de cualquier gobierno tiene que ser salvar la vida de sus ciudadanos, si no, ¿para qué sirve todo lo demás? O sea, ¿para qué sirve la economía, para qué sirven las políticas si la gente se muere? Eso yo creo que es básico y debería ser una idea compartida por todo el mundo. Y en Occidente no ha sucedido así, está claro, y tenemos muchos ejemplos de ello. Y en China ha pasado así, o sea, ellos han arriesgado muchísimo su economía, su crecimiento. De hecho, han reducido muchísimo su crecimiento y han invertido millones y millones en los test masivos, en el control de la gente, en el control de la enfermedad, pero han conseguido salvar muchísimas vidas de sus ciudadanos, millones de vidas. Y eso, desde luego, es de agradecer. Vemos también como se nos vendía desde Occidente que los controles de la COVID poco menos que eran distópicos, nos vendían como una gran cárcel, una gran represión contra la población. No sé si en tu experiencia esto ha sido así o volvemos a entrar en el campo de la manipulación mediática. Sí, sí, no, para nada. O sea, no es distópico. O sea, lo único distópico era ver a la gente con los trajes blancos estos, los EPC del virus, pero no había nada más distópico. O sea, aquí se vivía una vida bastante normal. De hecho, los 2 primeros años estuvimos mucho mejor que en Occidente. Y este último año había medidas más complicadas, digamos, porque de repente cerraban compounds o barrios de la ciudad, los confinaban, digamos, pero de confinamiento. O sea, en ningún momento medidas de represión o de ese tipo de cosas. Aquí incluso nunca estuvimos obligatoriamente confinados en Pekín. Solo en nuestra casa, ahora con esta nueva variante, en nuestro complejo residencial, nos confinaron una vez porque había algunos casos dentro del complejo, pero en la ciudad nunca estuvo confinada, nunca se nos prohibió salir a la calle. Al principio de la pandemia la gente no salía a la calle por su propia conciencia colectiva de no querer dañarse ni hacer daño a los demás, entonces la gente de Pekín estaba vacía, pero nunca hubo una prohibición de salir ni un estado de alarma como hubo en Occidente, en España, que prohibía a la gente salir de su casa. En relación de las políticas con el COVID, y tú lo has mencionado antes, hemos visto como el gobierno chino realmente reaccionaba a las protestas y las tenía en cuenta. Y te lanzo la pregunta que creo que todo el mundo cuando habla de China tiene presente, que si realmente China es una democracia o no lo es, pero aquí utilizamos, por eso lo quiero señalar antes, en Tertulias en Cuarentena, muchas veces un corte en el que un propio ciudadano chino responda a una pregunta de un periodista occidental haciendo un análisis que considero muy oportuno. Y él dice, ustedes pueden elegir entre muchos partidos, pero no pueden cambiar la política de que esos partidos ejercen en sus estados. Nosotros tenemos un único partido, pero realmente tenemos una influencia directa a la hora de elegir las políticas que ese partido lleva a cabo. No sé si realmente consideras que esto es real, que simplemente es otro modelo de democracia y que quizás en Occidente no nos entra en nuestra concepción poder analizar a China como una democracia. Sí, yo creo que sí, que es otro modelo. Ellos votan en muchas cuestiones, votan para elegir a sus representantes de comunidad, de distrito, digamos, dentro de la ciudad, y luego esos representantes a su vez eligen a los representantes del municipio y estas cosas. Luego también participan en debates el Parlamento, la Asamblea Nacional Popular, los debates que va a organizar, muchas leyes y proyectos de ley los publica en Internet y le pide su opinión a los ciudadanos chinos. También el gobierno, cuando toma medidas, pide su opinión y ellos opinan. También protestando, por supuesto, pueden también cambiar
cambiar determinadas políticas del gobierno. Las protestas sectoriales han cambiado muchas políticas del gobierno. Y en ese sentido sí es una democracia distinta. No es la democracia de votar cada 4 años, pero está claro que no es una dictadura en el sentido de que están imponiendo algo los dirigentes en el poder, están imponiendo algo a la gente que no quiere, sino al contrario. O sea, el respaldo del gobierno en China, según todas las encuestas occidentales, es como mínimo de un 92%, la encuesta que le da menor respaldo por parte de los ciudadanos al gobierno chino. Y los propios chinos también, según otra encuesta occidental, consideran que su país es democrático. Creo que era un 95% o algo así de los chinos que consideraban que su país es democrático. O sea, si ellos lo consideran, ¿quiénes somos nosotros para decirles si son democráticos o no, ¿no? Si son ellos mismos los que lo consideran. Esto también es una de esas superioridades occidentales de decir a los demás cómo tienen que ser, sin respetar que ellos mismos quieren ser así. Lo están diciendo en todas las encuestas. Y tiene un gobierno al que respaldan y están contentos con él. Ya se encargarán de ellos, si no están contentos con el gobierno, de cambiarlo de alguna manera. Eso no es el problema de Occidente. No tenemos por qué decirles cómo tienen que organizarse ni lo que tienen que hacer, ¿no? Totalmente. Parece que en Occidente muchas veces reducimos la democracia a depositar un voto en una urna y después ahí se termina todo. Y ya por seguir un poquito en todas las polémicas típicas que salen alrededor de China, te preguntaría directamente, ¿qué hay de real en la represión contra la etnia uigur? Sí, eso también es una cosa que se ha exacerbado y exagerado de una manera descarada y terrible por parte de los medios occidentales, ¿no? Hablar de un genocidio en Xinjiang es una barbaridad, no tiene ningún sentido. Lo que sí pudo haber en algún momento, y eso tú y yo como gallegos lo conocemos bien, viviendo en un estado centralista, aunque quizás se apellide de otra manera, ¿no? Pero está claro que en una cultura, en un país en el que hay una cultura dominante, las culturas minoritarias tienen más difícil sobrevivir, ¿no? Y más en un mundo globalizado como ahora, ¿no? Todos los medios, todos los canales favorecen a la cultura dominante, ¿no? En Galicia eso lo conocemos muy bien, ¿no? Y eso puede pasar con los uigures, puede pasar también con los tibetanos, pero no ha pasado todavía, pero es posible que la tendencia vaya hacia ahí, también porque hay muchos inmigrantes Han, de etnia Han, cada vez más en Xinjiang, y entonces los uigures son todavía la mayoría de la población, pero es posible que si sigue la tendencia así, porque los Han crecen más que los uigures, que crecen también mucho, han crecido mucho más que la media de lo que ha crecido la población china en los últimos 10 años, pero los Han crecen todavía más porque inmigra mucha gente ahí, porque aparte Xinjiang es una región en desarrollo con muchas posibilidades de trabajo y demás, y los Han emigran ahí. No se sabe si por necesidad económica, que también, pero también a lo mejor por cuestión política, porque en el fondo sí que a los Han les interesa que su cultura sea dominante, como cualquier otra cultura, ¿no? Pero de ahí hablar de un genocidio en Xinjiang no tiene nada que ver. O sea, en Xinjiang lo que hubo fue un combate contra el terrorismo, que era un terrorismo muy duro, que causó más de 1000 muertos en la región. Y China lo afrontó, digamos, drásticamente, creó unos centros que ellos le llaman de formación profesional, y yo creo que realmente eran de formación profesional y de desradicalización, digamos, para intentar que la gente con más peligro de radicalizarse en el terrorismo islamista, que no tenía trabajo, ni oficio, ni beneficio, ni educación, pues pudiera caer en él. Entonces, en esos centros les intentaba enseñar oficios y otras aptitudes para poder encontrar trabajo. La cuestión es que si esos centros, el gobierno chino dice que a esos centros la gente acudía voluntariamente. Yo no lo tengo del todo claro, es muy difícil saberlo. Yo creo que en algunos casos a lo mejor no acudían voluntariamente. En ese sentido sí que se pudieron conculcar algunos derechos humanos o derechos de la gente, o a lo mejor se tomaron por peligrosos islamistas a gente simplemente que era muy religiosa, ¿no? Eso también pudo haber pasado. Pero de ahí hablar de genocidio en Xinjiang y hablar de humillación de la cultura uigur o de ataque a la cultura uigur dista muchísimo. O sea, los uigures tienen medios de comunicación en su idioma en Xinjiang, tienen clases en su idioma en las escuelas también,
Y la verdad que China respeta bastante a las culturas minoritarias. China tiene 53 diferentes etnias minoritarias. Es muy complicado que una cultura como la Han, que es muy mayoritaria en el país, respete a esas. Sin embargo, esas culturas minoritarias tienen, por ejemplo, en la política del hijo único, ellos podían tener 2 hijos y hasta 3 en las zonas rurales. O sea, la política china en general discrimina positivamente a las minorías para protegerlas. Están, digamos, yo me atrevería a decir que las minorías étnicas en China están igual o incluso más protegidas que las minorías, digamos, culturales en el Estado español. De hecho, hay algo que siempre me sorprendió desde la sociología, que solemos hacer estudios de población, que se ha hablado de un genocidio, pero sin embargo, tal y como tú has señalado, la población crecía. Era algo que cualquier análisis medianamente serio tomaba como poco realista, ese relato del genocidio. Y también por apuntar que tenemos que recordar que este islamismo radical que parte de China también tuvo presencia en Siria y en Afganistán, y simplemente tenemos que echar un vistazo a las políticas de combate contra ese terrorismo por parte de Estados Unidos y sus socios de la OTAN. Creo que precisamente no están para dar lecciones a China. Y ya por... Sí. No, déjame apuntarte una cosa. Precisamente Estados Unidos, el ETIM, que era el grupo terrorista de Xinjiang, que se fundó en Xinjiang y que hizo la mayoría de los atentados terroristas, Estados Unidos dejó de considerarlo una organización terrorista, a pesar de que todavía hacía atentados en Europa, incluso en América también tenía algunos militantes, y dejó de considerarlo una organización terrorista simplemente para perjudicar a China, por ningún otro motivo. Totalmente. Y ya por terminar con, digamos, esta triada de los grandes asuntos que se suelen lanzar contra China, te preguntaría por Evergrande y si realmente ha llegado a suponer una amenaza tan real para la economía china. Muchas veces se nos compara con incluso la burbuja inmobiliaria en el Estado español. No, también es un tema exagerado. Aquí cualquier cosa pequeñita que pasa se exagera hasta la inmensidad para intentar dañar a China, pero para nada, ¿no? Evergrande, es cierto que tenía un problema de liquidez y demás, pero eso se ha solucionado. ¿Y dónde está ese gran caos que iba a crear Evergrande y tal? No ha pasado absolutamente nada y el problema está ya en vías de solución y prácticamente solucionado. O sea, no es una cuestión más. O sea, hay tampoco que criticar a China, digamos, en ese sentido, que cualquier pequeña cosa se exacerba hasta emoción para ver si por ahí pasa algo, pero realmente es ridículo. En este sentido, antes hablábamos del papel del Partido Comunista Chino en este sistema social y no sé cuál es el papel de las grandes empresas y los grandes sistemas financieros en China. ¿El papel en qué sentido dices? Quiero decir, la importancia o la capacidad de influencia directa que tienen a la hora de marcar las políticas o el rumbo de la población. Sí, no, en ese sentido no tienen ninguna influencia en el gobierno. Eso es algo que es muy característico de China, que los poderes económicos no son los que mandan. O sea, en el fondo, al final en Occidente los poderes económicos mandan mucho más que los gobiernos y influyen en cualquier política que hacen los gobiernos y les impiden hacer políticas y demás. Y en China no pasa eso, porque en China los poderes económicos no están en el gobierno y no influyen para nada al gobierno. El gobierno toma sus decisiones al margen de eso. Y tiene muy clara esa separación y ahora, por ejemplo, está, digamos, subiendo los impuestos a las tecnológicas y luchando contra sus prácticas monopolísticas gracias a eso, porque si no sería imposible que hiciera eso. Las empresas tienen su poder económico, ¿no? Por supuesto, pero no tienen ningún poder político, no influyen en las decisiones que toma el gobierno. ¿Y crees que existe un riesgo de que se cree una pequeña burguesía o una pequeña gran burguesía que pueda intentar doblar del pulso al Partido Comunista Chino? Yo creo que no. O sea, China tiene ahora ya una clase media de 500 millones de personas casi y los empresarios, o digamos lo que podríamos considerar burguesía, están muy imbuidos por el espíritu chino en general, por el espíritu colectivo chino. Y no sé si por el espíritu comunista o no, muchos sí, ¿no? De hecho, muchos son miembros también del Partido Comunista. Sin ir más lejos, Jack Ma, del que tanto habla Occidente y que ahora dice que está exiliado en Japón, no sé qué, Jack Ma es miembro del Partido Comunista.
y también lo es Ren Zhengfei, que es el presidente y fundador de Huawei, Jack Ma, el de Alibaba. Pero yo creo que no, porque sí que creo que hay ese sentimiento colectivo de ser chino. Siempre hay excepciones, por supuesto, y la gente que no está contenta se va. Y los empresarios que no están contentos se van del país y se establecen en otro sitio, por eso no hay ningún problema. Pero yo creo que la gran mayoría están imbuidos de esa consciencia y ese sentimiento colectivo chino, y de que están embarcados en una empresa común. No están embarcados en una empresa individual con su empresa, sino en una empresa común del país, de todos, y de conseguir un bienestar colectivo para todos. O sea, la prosperidad común es eso, es el bienestar de todos colectivo, y ellos lo tienen interiorizado, que es así también. Y ya para terminar, me gustaría preguntarte por algo que ha pasado esta misma semana. Hemos visto como todos los medios occidentales, especialmente aquí en el Estado español, abrían con los avances en materia de fusión nuclear por parte de los Estados Unidos. Pero uno que más o menos sigue la actualidad china se preguntaba cómo era posible que estos medios no hubieran citado para nada los avances en este mismo campo de China casi un año antes. También me preocupa bastante por la parte que me toca cuando veo que se habla mucho de la España vacía, más bien vaciada. Se habla mucho de cómo recuperar el rural, se rompen estas redes de conexión entre el rural y las ciudades. Vemos cómo los precios de la cesta de la compra cada vez suben más y más para los españoles, pero esto no repercute en los agricultores, y sin embargo estoy viendo un replanteamiento de la conexión entre el rural y las ciudades chinas. Estoy viendo cómo esas granjas colectivas de la época comunista se retoman con otro modelo, se aplica la tecnología rural, y mi pregunta con estos dos ejemplos que te pongo encima de la mesa es: ¿realmente podemos seguir permitiéndonos desde Europa, pero en realidad desde el conjunto de la humanidad, seguir en esta competición absurda, seguir haciendo de menos a los avances de China y dándole la espalda a un modelo que, esto ya es una opinión personal, pero que considero en muchos aspectos que está siendo exitoso? Tal y como tú decías, quizás no tenemos que pedir a otras sociedades que asimilen o copien el modelo chino, pero sería bueno mirar a ese modelo y, al igual que ellos son capaces de interiorizarlo y aplicarle sus propias características, nosotros hacer lo mismo. No sé, la pregunta sería un poco resumida, si podemos seguir dándole la espalda a China. No, yo creo que no. Y eso es lo que yo creo que debería hacer el mundo, ¿no? Y dejarse ya de anticomunismo y ese tipo de mensajes que no van a ningún lado ya. O sea, hay que aprender de China muchas cosas. Es un modelo en muchas cosas, otras no, a lo mejor. Pero desde luego es básico fijarse en ella y aprender de todas las cosas que nos puede enseñar. Lo del mundo rural que hablas es impresionante, el cambio del mundo rural chino en los últimos 10 años, incluso 20 años. Es realmente impresionante. Y en los últimos 10, la introducción del comercio electrónico y de la tecnología en el campo ha transformado totalmente el campo. Hay regiones en China, hay una que es Huizhou, que me recuerda mucho a Galicia, porque es así montañosa y verde del sur, y que hace 20 años era la región más pobre de China, y ahora vas por allí y todo grandes carreteras, hay una infraestructura muy buena para el desarrollo, y luego ves granjas que funcionan colectivamente, pero con nuevas tecnologías, con drones, no sé qué, que fumigan las cosechas, con comercio electrónico, venden los campesinos directamente sin intermediarios a través del comercio electrónico. Hay un montón de cosas que hace China que yo creo que serían muy aplicables en Occidente, bueno, en Galicia sin ir más lejos. De hecho, había un vídeo, creo que del propio Javier, en el que analizaba estas granjas colectivas, y creo que entrevistaba a un ciudadano chino en el que decían que, bueno, que los intermediarios se estaban enfadando un poco porque, claro, esta conexión directa entre el agricultor, el consumidor y las ciudades los estaba dejando sin grandes márgenes de beneficio. Y la reflexión era, bueno, esto es la libre competencia que tanto se ha desarrollado fuera. Quizá los márgenes estaban mucho más hinchados de lo que deberían de estar. Yo abogo porque en Galicia, cuanto menos, observemos ese modelo para rescatar lo poquito que nos queda de esa vida rural. No existe futuro para el rural si uno no puede vivir en el rural. Pues nada, Javier, agradecerte enormemente que nos hayas dedicado todo este tiempo.
te haría 1000 preguntas más, como te he dicho al principio de la entrevista, te haría casi 1 o 2 preguntas por hoja de libro, y por eso les recomiendo a todos los que nos habéis seguido en esta entrevista que lo compréis. Realmente considero que es un libro que le va a llegar a la gente, que le va a abrir los ojos a una realidad que nos transmite muy deformada los medios de comunicación, y considero que es quizá un deber a mirar con otros ojos a China, porque no solo por justicia hacia ellos, sino porque considero que tienen mucho que aportar para nuestro propio desarrollo. Muchas gracias a ti, Daniel. Un placer.